Miércoles 16 de abril de 2025. Bueno, ya cambió el clima, ya siento un poquito más de frío en las mañanas, así que se vienen ya los momentos más difíciles. Ya hoy día salí con manguitas, ya no queda otra, creo. Pero bueno, este fin de semana tuvimos pues la París-Roubaix, que es la carrera, pues que una de las carreras que yo más espero, de las clásicas, pero también hubo un acontecimiento creo importante, que fue la partida pues de Mario Vargas Llosa, que es, en mi opinión, quizás el peruano más grande que yo he visto y que seguramente vaya a ver en toda mi vida. Y no sé, yo no sé si a las personas les pasa lo mismo que a mí me pasa, ¿no? Pero cada vez que se va un familiar o un amigo cercano, un personaje público también, a mí me genera siempre un momento de reflexión, ¿no? O sea, yo recuerdo claramente cuando nos dejó mi amigo Lobito, ¿no? Un día muy triste, y creo que fue inclusive un día de milimétrica, de rodaje milimétrica, ahí en la cafetería es donde yo me enteré. Y bueno, en este último tiempo ha habido personajes también que han partido, ¿no? Artistas, músicos, y ahora pues le toca el turno a Mario Vargas Llosa. Y como digo, a mí esto siempre me genera un momento de reflexión, porque por lo general pues este tipo de personajes creo que para muchas personas, como es mi caso, de alguna manera pues nos han acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces yo creo que como mucha gente pues de chico también empecé a leer. No puedo decir que era un gran lector yo, porque sería mentir eso, pero algo podía leer, y gracias a mis padres que eran sí ávidos lectores, y en la casa siempre había cosas por leer. Teníamos una biblioteca medianamente nutrida, creo yo, y debe ser ahí pues que algo de eso cogí y empecé a leer un poco de Vargas Llosa, y bueno, también de otras cosas. No recuerdo exactamente qué fue lo primero que leí, pero yo sospecho que tiene que haber sido pues sus libros de cuentos. Creo que en mi casa había un libro que se llamaba Los Cachorros, los Jefes, pero la verdad es que no me acuerdo si es una serie de cuentos o son dos cuentos, no sé, pero me acuerdo del personaje de Pichulita Cuellar. Una historia muy divertida. Yo creo que ese es el cuento de los cachorros. Lo de los jefes, la verdad que no recuerdo muy bien, pero la cosa es que en mi casa creo que había un libro combinado de ambas cosas. Eso fue lo primero que leí. Me hacía mucha gracia las historias que él contaba. Y creo que cuando ya leí otras cosas como La tía Julia, por ejemplo, que fue mucho después, creo, ya cuando era un adolescente, pues igual tenía esa misma sensación de leer algo muy divertido. Pero sí, también recuerdo ya más adelante, ya siendo adolescente, quizás los primeros años de la universidad, leí este libro, que no sé si es un ensayo, unas memorias, no sé cuál es el género exacto, unas memorias quizás, llamado El pez en el agua, que es un libro que sí me impactó mucho, me gustó obviamente, ¿no? Pero me generó un impacto porque yo creo que al leerlo pues a esa edad, yo como que perdí un poquito la inocencia, ¿no? Uno cuando es adolescente, joven, es idealista y piensa que el mundo pues es una maravilla, ¿no? Pero ese libro a mí me hizo ver la realidad, digamos, la realidad política de nuestro país y quizás de todo el mundo, ¿no? Entonces, el mensaje que me quedó pues es que así la política es un mundo turbio, lleno de intrigas, de traiciones y de cosas negativas, pues, ¿no? Y creo que han pasado los años y yo creo que ese retrato que me quedó a mí, producto de leer ese libro, creo que no ha cambiado, ¿no? No hace más falta que ver los presidentes cómo terminan aquí en nuestro querido país. Entonces, en cuanto al libro, pues creo que esas son las cosas que más me llamaron la atención. Yo no he leído toda su obra, obviamente, porque es muy amplia, ¿no? Pero siempre creo que he tenido en mi lista de pendientes quizás los libros más emblemáticos de Vargas Llosa, ¿no? Sus obras maestras. Por ejemplo, ahí yo tengo en mi lista de pendientes, tengo La ciudad de los perros, que no he leído el libro, ¿no? Pero sí vi la película de Pancho Lombardi, que es una película muy antigua y la debo haber visto unas cuantas veces, ¿no? Que en la televisión la pasaba. Pero siempre esa historia del colegio militar, de la vida en un colegio militar, es algo que me llamó mucho la atención porque mi padre ha estudiado en colegio militar, yo tenía un primo que también estudió en colegio militar y que nos contaba que se escapaba y todas esas cosas, y eso más la película que había visto en la televisión. Entonces todo ese mundo siempre me llamó la atención. Entonces yo tengo pendiente ese libro, ¿no? Y también, bueno, su obra cumbre, Conversación en la Catedral, la he intentado leer unas cuantas veces y me he quedado atracado en el primer capítulo. Yo creo que tengo que darme una oportunidad más para poder disfrutar de esa obra, que es pues la máxima expresión de su talento. Eso es en cuanto a libros, digamos. Pero digamos que
Vargas Llosa era un personaje, pues, más allá de su faceta de escritor. Creo que él dejaba huella en las personas por su presencia, ¿no? En la vida de este país y creo que del mundo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que yo he ido rescatando de él con el paso de los años, ¿no? Y creo que esto es ya más por haber leído quizás sus crónicas o sus libros más personales. Hay un libro, creo que se llamaba La verdad de las mentiras, que eso creo que yo lo leí en mi iPad, que por aquí lo debo tener. Creo que conseguí el PDF, lo leí y me gustó mucho, porque era un libro donde hablaba de las obras que le habían gustado y explicaba un poco sobre el autor, sobre la temática, sobre el estilo literario y todas esas cosas. Pero yo creo que ahí también él aprovechaba y contaba cosas muy personales. Y también en el resto del libro, siempre todos sus libros, al menos los primeros, tienen una cuota de autobiografía, ¿no? Entonces hay varias cosas que a mí siempre me llamaron la atención de él. Y yo diría que lo primero es la importancia que él le dio, pues, a la disciplina como algo fundamental en su trabajo como escritor, como artista, ¿no? Y esto yo lo leí o se lo escuché a él hace mucho tiempo, y es algo que a mí me llamó la atención, porque yo, siendo joven, siendo adolescente, yo pensaba, pues, que el arte, la creación artística, ya sea de un músico, de un escritor, era una cuestión de talento, pues, ¿no? De duende, como dicen los flamencos, ¿no? Es algo que se tiene y aflora, ¿no? Y más o menos esa es la idea que uno tiene de los escritores, que son bohemios y que en un bar con unas cervezas o un cigarro es que van apareciendo las historias, ¿no? Pero en realidad Vargas Llosa no lo veía de esa manera. Él siempre hablaba de la disciplina. Él se tomaba su trabajo de escritor, su oficio de escritor, como si fuera un trabajo de oficinista. Él mismo lo dice en esos términos. Todos los días, de lunes a sábado, se dedicaba a escribir, a trabajar en sus historias, a crear sus personajes, a investigar unas 8 horas diarias, como si estuviera, pues, en una oficina, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me impactó mucho, porque me cambió la idea que yo tenía de que la inspiración quizás era, o el talento era lo más importante, ¿no? Pero para él no lo era así, ¿no? O sea, un talento sin trabajo detrás no producía grandes cosas. Y es algo que yo, de alguna manera, creo que he adoptado eso para mi faceta como deportista aficionado amateur, porque, bueno, está bastante claro, yo no tengo talento para este deporte, ¿no? Para el ciclismo, para los deportes de resistencia. Pero creo que disciplinado sí soy. Llevo mucho tiempo haciendo deporte y lo sigo disfrutando, porque de alguna manera creo que esa disciplina ya caló en mí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que en una pequeña parte quizás se lo debo también a Vargas Llosa, porque esa idea de la disciplina como eje de todo es algo que yo se lo escuché hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay, digamos, una cuota de él que me impactó de manera positiva en ese aspecto. Otra cosa que siempre me llamó la atención de Vargas Llosa, que esto sí él lo decía en muchas entrevistas, y eso se puede ver ahí en muchos videos de YouTube o en sus propios libros. También yo he leído muchas cosas de él que deben estar metidas en los libros que él mismo escribía, ¿no? Pero ya no recuerdo dónde leía cada cosa, pero algo que me gustó de él es esa convicción tan fuerte que tenía por ser un escritor, ¿no? Él, desde que estaba en el colegio ahí en el Leoncio Prado, los que vamos ahí a la Costa Verde, pasamos ahí todas las mañanas por el Leoncio Prado, desde ese momento él quiso ser un escritor, ¿no? Y entonces él fue muy valiente, ¿no? Porque su padre, su familia no querían, bueno, su padre en especial, ¿no? No quería que él se dedique a este tipo de cosas que para la vista de su padre eran cosas que no muy varoniles, ¿no? Por eso es que lo metió a un colegio militar, para que su hijo se reforme, ¿no? Y al final fue peor, porque fue lo que lo ayudó a formarse como escritor, esa experiencia de estar en ese colegio militar. Entonces hay un mensaje muy bonito aquí, ¿no? De Vargas Llosa, un mensaje de vida, ¿no? O sea, él, digamos, bueno, y esto creo que hay muchas personas que pueden verse identificadas con eso, porque es muy típico, ¿no? Todo adolescente pasa por esa etapa en que no saber qué hacer con su vida, y en muchos casos uno termina condicionado por el deseo, el ideal de los padres o del entorno, que nos empujan hacia una forma de vivir ya preestablecida. Ir a la universidad, estudiar una carrera lucrativa, entrar a una empresa, a un buen puesto, ascender, como si esa fuera la única forma de
de vivir, ¿no? Entonces Vargas Llosa era un hombre pues ya muy joven, tenía claro que él quería ser escritor y él fue a morir con esa convicción y es más, él mismo lo dice, ¿no? Ahí en su frase célebre él decía: si tengo que pasar penurias económicas por ser escritor y vivir de eso, yo estoy dispuesto a asumirlo, ¿no? O sea, él estaba completamente decidido, ¿no? Obviamente, al inicio, pues sí, yo creo que pasó penurias, ¿no? Cuando se fue a París a vivir ahí en sus primeros años, ¿no? Pero después él es una persona tan grande que pudo vivir de manera bastante bien gracias a su talento y a su trabajo como escritor, ¿no? Entonces, pero el mensaje es muy bonito, ¿no? Si alguien quiere hacer algo por convicción, si su vocación lo lleva hacia una determinada actividad, pues no está mal dedicarse 100% a eso. Entonces esa es otra cosa que me dejó Vargas Llosa también. Ahora yo también, como mucha gente, creo que he tenido mis encuentros con su forma de pensamiento, mis encontrones, mejor dicho, con su forma de pensamiento. Pero creo que con el tiempo he ido entendiendo mejor las cosas, ¿no? Yo cuando era joven y recién me enteraba de aspectos pasados de su vida, como que él era castrista, procubano, entonces yo no entendía ese viraje, ¿no? Ese cambio de postura, ¿no? Y después últimamente también mucha gente le ha criticado esos cambios de posturas, pero la verdad es que ahora ya, con el paso de los años, entiendo mejor esas cosas y la verdad es que yo no veo ningún problema, al contrario, yo veo una virtud, ¿no? Una virtud de no pensar de manera dogmática, por consigna, sino simplemente de tomar posición por cada tema de manera separada, ¿no? Y en función a las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, por eso es que una persona puede y debe cambiar de posición si es que ve que la realidad también ha cambiado. Entonces, eso creo que es algo importante también. Es algo que al principio yo no entendía, pero bueno, ahora ya a estas alturas de la vida creo que me queda claro que ese era el camino correcto, ¿no? Entonces es otra de las cosas que yo rescato de él, ¿no? Ahora, es un personaje que para muchos es controvertido, para mí no lo es simplemente un personaje. Para muchos es un personaje controvertido y ahora en el momento de su partida hay mucha gente, pues los haters que siempre aparecerán a tratar de destacar sus sombras, como ahí vi justo unos youtubers que sigo, donde se empeñaron en destacar eso, su lado negativo, pero la verdad que a mí me da un poco de gracia, ¿no? Porque es algo muy peruano, creo, o sea, a un personaje tan grande, de su talla intelectual, querer buscarle las costuras, las fisuras, es algo un poco tonto, ¿no? Pero bueno, eso es algo bastante común aquí en nuestro querido país. Entonces, bueno, eso es lo que me ha hecho reflexionar la partida pues de Mario Vargas Llosa. Como digo, para mí, en mi humilde opinión, es el peruano más grande que he visto y el que veré en mi vida, sobre todo en estos tiempos donde ese tipo de personajes intelectuales de esa talla ya no existen, sobre todo acá en nuestro país. Y bueno, se cierra pues un capítulo, ¿no? Se va un grande para mí. Y bueno, entonces eso pasó el domingo, ¿no? Una noticia destacable, creo. Pero el domingo también tuvimos París-Roubaix, pues que fue la carrera que yo esperaba con muchas ansias y creo que no decepcionó, fue una gran carrera. Pero digamos que ya nos hemos acostumbrado a ver grandes carreras, ¿no? El año pasado París-Roubaix, Flandes, Milano-San Remo, este año las tres también han sido muy buenas carreras y ya nos estamos acostumbrando a ver pues eventos de esa magnitud, con ese grado de emoción, como si fuera lo normal, pero hasta hace unos años no era así, ¿no? Ahora, yo creo que la gran diferencia de lo que ocurre en las clásicas, en los monumentos de los últimos años, es que los puntos críticos se adelantan cada vez más, ¿no? O sea, si antes en la época de Bune, Cancelara, no sé, quizás una París-Roubaix se definía en los últimos 30 kilómetros en el Carrefour del Arbe, por ahí, ahora ya no, ahora todo ocurre mucho antes, ¿no? Entonces, esta París-Roubaix se ha caracterizado por eso, creo yo. Yo diría que antes de Arenberg, o sea, a falta de 110 kilómetros o algo por ahí, ya la guerra había empezado, ¿no? Entonces, creo que el primero que empezó a hacer acelerones y a inquietar a los demás contrincantes, creo que fue Pedersen. Pero después de eso, una vez que llegaron a Arenberg, ya Pogačar se puso adelante, Van der Poel se puso adelante, y así empezaron a turnarse en ataques,
que si bien es cierto no eran o no se veían al menos como los que se hacían en Flandes, pues aquí la verdad que se fueron muy efectivos porque claramente el pelotón se iba quedando con más gente, se iba fraccionando, con menos gente, perdón, se iba cada vez fraccionando más. Y la carrera estaba lanzada ya desde muy lejos de meta, ¿no? Entonces, al final, la reflexión que me deja la París-Roubaix es que, bueno, teóricamente es una carrera más abierta donde hay más contrincantes, porque al ser plana, hay, digamos, más candidatos, perdón. Al ser una carrera plana hay más candidatos que pueden optar por la victoria, pero ya sucedidos los hechos, pues yo creo que no es así, ¿no? O sea, porque lo que se ha impuesto es la jerarquía que ya vimos en el resto de carreras. En Milano-San Remo, que fue el primer monumento, el podio fue Pogačar, Van der Poel y Ganna. Sin embargo, en Tour de Flandes no hubo pues un cambio también, porque los mismos, Pogačar, Van der Poel y Pedersen estuvieron ahí también. Luego, París-Roubaix, que es una carrera más abierta, pues al final lo mismo, o sea, los protagonistas son lo mismo. Entonces, en realidad, yo creo que he cambiado un poquito mi punto de vista en lo que podía pasar en esta carrera, ¿no? Yo creía que había más gente que podía hacerle la guerra a Tadej y a Mathieu Van der Poel y al mismo Pedersen, pero la verdad es que no fue así. Y creo que estos tres que menciono, o sea, el podio, son gente que está muy por encima del resto de rivales. O sea, pase lo que pase, los tres tienen suficientes piernas para estar adelante siempre. No me sorprendió Pogačar, creo que hizo una carrera muy buena, muy inteligente, creo que fue agónica tanto para él como para Van der Poel. Los dos estuvieron al límite desde 80 o 90 kilómetros a meta. Fue bonito ver ese duelo entre ambos, un mano a mano, pecho al viento los dos, donde se vio claramente que Van der Poel tenía algo más de piernas. Yo no sé qué hubiera pasado si es que no hubiera habido esa caída de Tadej. Yo no estoy seguro si es que uno de los dos hubiera podido sacar al otro. Yo creo que es totalmente posible, porque ambos estaban ya en la última lona, ¿no? Si hubieran llegado juntos al sprint, tampoco, o sea, claro, mayor probabilidad tenía Van der Poel, pero entonces al final no se sabe, ¿no? La cosa es que la carrera se dio como la vimos y creo que así como estuvo fue una muy buena carrera. Yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Y ahora pues ya se cerró la temporada de piedras y nada, no nos queda más que esperar pues hasta el próximo año. Por lo pronto solo nos queda esperar el Giro, que es la próxima gran cita, ¿no? O bueno, también tenemos ya las clásicas de las Ardenas, que también nos va a dar cierto entretenimiento en las próximas semanas. Bueno, ese fue el rodaje de hoy, la verdad que bastante bien. Como siempre, la tertulia es lo más bonito, estar con los amigos. Hoy estuve con pupilos ahí también, eso siempre me genera mucha felicidad. Ahora sí a la casa y a trabajar.